que en forma conjunta con esta proteína de transporte, ambos son cotransportados adentro de la célula y dentro de la célula el sodio puede, fíjense, moverse por transporte activo, ¿no?, hasta el intersticio y hasta el capilar peritubular, ¿no? Cambio, las otras sustancias también por proteínas transportadoras van a pasar al intersticio y luego hacia el capilar, ¿no? Entonces, hay un importe luminal de sodio y un transporte con transportador pasivo para la glucosa, aminoácidos y las otras sustancias, ¿no? Entonces, eso nos muestra esa situación. Ahora, hemos dicho que la albúmina y otras proteínas, fíjense, son reabsorbidas a través del borde en cepillo de las células, ¿ya? Una vez que ingresan por pinocitosis hacia dentro de la célula, fíjense, tiene un reciclado de receptores de endosomas, entonces dentro de la célula son degradados por los lisosomas primarios y lisosomas secundarios hasta conformarse o transformarse en aminoácidos, que son la base de toda proteína, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de aminoácidos que tenga cada proteína, y en forma de aminoácidos se van a reabsorber hacia el intersticio y hacia la sangre, hacia el capilar peritubular. No, la otra forma es que si hay oligopéptidos o dipéptidos, estos son absorbidos, reabsorbidos gracias a peptidasas extracelulares, y una vez que ingresan adentro de la célula, esta peptidasa las separa en aminoácidos libres. Hemos mencionado que esos aminoácidos libres van a poder reabsorberse hacia la sangre, ¿no? Entonces, también puede darse la situación de que se aproveche el transporte de hidrógeno, fíjense, junto con las peptidasas, y el hidrógeno ingresa adentro de la célula para después ser también intercambiado con sodio por la bomba de sodio e hidrógeno, ¿no? Entonces, son maneras de que se producen estos procesos de reabsorción y que los vemos en esos sistemas. Ahora, hay un que hay que conocerlo que se denomina el transporte máximo. El transporte máximo significa que existe un límite de reabsorción y que ese límite produce la saturación de la reabsorción. Por lo tanto, ya no se reabsorbe la sustancia y como ya no se está reabsorbiendo, está pasando a la orina, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, con la glucosa. Cuando la glucosa sobrepasa los 320 nanogramos por minuto, ya se satura la reabsorción de glucosa, si ya no se puede reabsorber más, y empieza a pasar glucosa a la orina, entonces empieza a haber glucosuria, ¿ya? O sea, hay transporte activo para aminoácidos, hay transporte máximo, perdón, para proteínas plasmáticas, que igual cuando se sobrepasan los 30 miligramos por minuto, empezará a haber proteinuria, ¿sí? Y para la creatinina, cuando sobrepasa los 16 miligramos por minuto, empieza a haber creatininuria, ¿no?, o la creatinuria. Y no hay saturación, sin embargo, para sustancias que tienen reabsorción pasiva, por ejemplo, sustancias que se transportan por gradiente electroquímico, por permeabilidad de la membrana o por el tiempo de permanencia. Y uno de esos elementos es el sodio. El sodio no tiene saturación. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay mayor cantidad de sodio en los túbulos, mayor sodio se absorbe, reabsorbe. Peor aún cuando el líquido filtrado circula lentamente, o sea, la filtración glomerular tiene una velocidad de viaje, si ustedes quieren, a través de los túbulos. Si esta velocidad es lenta, las células tubulares renales hacen su función, reabsorben
todo el tiempo. Por lo tanto, si el filtrado glomerular circula lentamente, va a haber mayor reabsorción. Y a veces, por la presencia de ciertas hormonas, como vamos a ver, bueno, ya lo hemos visto anteriormente con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuando hay aldosterona, la aldosterona tiene un efecto en el sistema tubular renal y aumenta la reabsorción de sodio. Es decir, el sodio se va a reabsorber sin ningún tipo de saturación. ¿Ya? Entonces, en cambio, para otras sustancias sí hay saturación. ¿Ya? Entonces, sea cual sea la forma en que el sodio está siendo eh, reabsorbido, no hay saturación en su transporte. ¿No? Y esto del transporte máximo se nota mejor en esta en donde nosotros vemos la concentración plasmática de glucosa en miligramos por ciento, como nos informa el laboratorio, y la carga de glucosa filtrada, su reabsorción o su excreción, ¿no? Entonces, cuando hay un valor normal de glicemia, ¿ya? De 100 miligramos por ciento o por N ml, pues fíjense que eh, se va reabsorbiendo completamente y la carga filtrada eh, totalmente se reabsorbe. Pero si se sobrepasa el umbral de 200 miligramos por decilitro, ¿ya? Entonces fíjense, empieza a generarse el transporte máximo. Si la cantidad de glicemia, concentración plasmática de glucosa, es mayor todavía, fíjense, se llega a un tope de transporte máximo y la capacidad de reabsorción llega a un tope. Entonces, una vez que llegas a ese tope, todo el resto se excreta, ¿no? Y la glucosa tiene un transporte máximo de 375 miligramos por minuto, los fosfatos 0,1 nanomoles por minuto, sulfato lo propio, aminoácidos, urato, lactato, proteínas, fíjense, 30 miligramos por minuto. Entonces, transportes máximos para sustancias que se secretan de forma activa puede ser la creatinina y el ácido paraamino hipúrico, 16 miligramos por minuto para la creatinina y 80 para el ácido paraamino, ¿no? Entonces, transporte máximo implica que la capacidad de reabsorción de las células tubulares renales ha sido saturada, ha sido sobrepasada y por lo tanto ya no puedes reabsorber. Ya no puedes reabsorber y empieza a pasar esa sustancia a la orina, ¿no? Se empieza a eliminar con la orina. De ahí viene después la glucosuria, la proteinuria, ¿no? Cuando ya estas sustancias han sobrepasado su transporte máximo y empiezan a aparecer en gran cantidad en la orina. Otra forma de reabsorción que puede darse a nivel renal es a través del acoplamiento. ¿Ya? ¿Qué significa el acoplamiento? Que lo que sucede con la reabsorción, por ejemplo, del sodio, puede acoplarse con la reabsorción de agua, cloro y urea. ¿En qué sentido? Fíjense en la diapositiva, ¿no? Se reabsorbe sodio y ese sodio además se lleva agua, ¿no? O sea, arrastra agua consigo. Y esa reabsorción de sodio, dice, aumenta el potencial negativo en la luz tubular. Como el sodio es positivo y se está reabsorbiendo adentro de la célula, el potencial dentro de la luz tubular se hace más negativo. Además, como se ha llevado consigo agua, dentro del túbulo renal aumenta la concentración de cloro porque el agua se está reabsorbiendo junto con el sodio y están dejando más concentración de cloro y más concentración de urea. En ese momento, el cloro, por el aumento de potencial negativo luminal, el cloro es negativo,
se reabsorbe pasivamente. Y lo propio sucede con la urea, que hay una reabsorción pasiva de la urea. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay un acoplamiento. ¿Qué significa eso? Que cada vez que se reabsorbe sodio, se va a reabsorber agua, se va a reabsorber cloro y se va a reabsorber urea. Entonces hemos visto hace rato que el sodio se reabsorbe por todo tipo de mecanismos, por todos los mecanismos posibles. Entonces es bueno entender de que cada vez que el sodio se reabsorbe, está condicionando la reabsorción de agua por ósmosis y la de cloro y urea por aumento de concentración en la luz tubular. Y el cloro se añade inclusive el potencial negativo incrementado que ha dejado ese sodio reabsorbido dentro de la luz tubular y que repele al cloro, que también es negativo, y se promueve esa reabsorción pasiva de cloro para disminuir el potencial de negatividad luminal. ¿Ya? Entonces, hay acoplamiento, que quiere decir que mientras sucede un fenómeno de reabsorción, también se estimulan otros fenómenos de reabsorción pasiva. Ahora sí, vamos a ir viendo lo que sucede con los distintos segmentos tubulares renales, ¿no? Vamos a empezar por el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal tiene, primero que nada, para resaltar unas características celulares importantes. Son células grandes, tienen un gran número de mitocondrias. Eso quiere decir que va a disponer de mucha energía, mayor cantidad de ATP. Tiene un borde hacia el lumen tubular en cepillo extenso. Cepillo y hay bastantes extensiones. Eso amplía la superficie de reabsorción. Eso también lo vamos a ver en intestino cuando estemos llevando fisiología intestinal, ¿verdad? Las células intestinales tienen también borde en cepillo y su función es ampliar la superficie de reabsorción. Porque si solamente fuera plana, digamos, esa célula, la superficie de reabsorción sería nada más ese plano. Pero como estos hacen digitaciones, como cepillo, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver ese esquema. Se amplía la superficie de reabsorción. Tienen una gran cantidad de proteínas transportadoras, tienen un amplio laberinto de túbulos intracelulares y túbulos basales. O sea, las células del túbulo contorneado proximal están preparadas para una función de reabsorción fuerte. ¿Ya? Por eso es que en, en esta porción del túbulo contorneado proximal prácticamente se reabsorbe el 65% del sodio, cloro, bicarbonato y potasio filtrado. Se reabsorbe toda la glucosa y los aminoácidos filtrados. ¿Ya? Hay también una función de excreción, porque aquí se excretan ácidos y bases orgánicas como las sales biliares, los oxalatos, los uratos y las catecolaminas, medicamentos, y se excreta hidrógeno a la luz tubular, o sea, se puede eliminar hidrógeno en el túbulo contorneado proximal. Sin embargo, de toda esta actividad tan fuerte que ha hecho estas células del túbulo contorneado proximal, la concentración de solutos conserva una osmolaridad normal. Solamente disminuye la concentración de bicarbonato, glucosa y aminoácidos, pero aumenta la concentración de creatinina y urea. Pero si medimos la osmolaridad, va a seguir siendo de 300 miliosmoles. Entonces, ¿esto qué ha significado? Que al mismo tiempo que se ha reabsorbido solutos, como el sodio, cloro, estos han generado también movimiento osmótico del agua. Porque si solamente se hubiesen reabsorbido los solutos y no el agua, entonces la osmolaridad
se hubiese diluido, hubiese disminuido la osmolaridad, ¿verdad? Pero como no ha sucedido así, sino que en la misma proporción de solutos también se ha llevado consigo agua, la osmolaridad es normal. Aquí tienen el esquema de nuestro libro. Estamos hablando de esta porción del túbulo contorneado proximal, ¿ya? En donde hemos dicho que se reabsorbe el 65% de sodio, cloro, bicarbonato, potasio, toda la glucosa y los aminoácidos filtrados, y fíjense el agua que se va con ellos. Entonces, por eso la osmolaridad dentro del lumen tubular es isoosmótico, si no se modifica. ¿Qué se excreta en esta porción? Se excreta, hemos dicho, hidrógeno, ácidos orgánicos y bases orgánicas. Entonces, la ultraestructura celular, fíjense el borde en cepillo, fíjense las mitocondrias presentes que se ven, ¿sí? La característica del transporte primario en el túbulo proximal, se reabsorbe el 65% de estas sustancias, ¿ya? Y se excretan ácidos orgánicos, bases e hidrógeno hacia la luz tubular, ¿no? Entonces, pero la osmolaridad dentro de la luz tubular se mantiene isoosmótica. ¿Por qué? Porque también se reabsorbe la misma cantidad de agua. ¿Qué sucede en el asa de Henle? El asa de Henle, que es esto que estamos viendo acá, una porción delgada y una porción gruesa del asa de Henle, ¿no? Entonces, va a haber diferencias entre ambas porciones, ¿sí? Porque la porción delgada tiene células pequeñas, sin borde en cepillo, con muy pocas mitocondrias. En cambio, en la porción gruesa vuelven a haber células grandes con gran actividad metabólica. Entonces, hay esa diferencia entre esos dos segmentos de la asa de Henle, ¿no? El segmento delgado y el segmento grueso, o porción delgada y porción gruesa. Entonces, en la porción descendente delgada, lo que sí sucede es que es muy permeable al agua y 20% del agua se reabsorbe acá. Es poco permeable al sodio, urea y solutos. Y la porción delgada es poca acción de reabsorción. Es decir, que solo se ha reabsorbido agua en la porción delgada. ¿Ya? Entonces, en cambio, en la porción gruesa, cuando llega el filtrado glomerular, llega a la porción gruesa, fíjense, se suma una reabsorción del 25% del sodio, cloro y potasio filtrados. En esta porción gruesa es importante la reabsorción activa de calcio, magnesio y bicarbonato. Hay bomba de ATPasa de sodio y potasio, hay transporte facilitado de potasio y transporte retrógrado de sodio e hidrógeno. Se reabsorbe sodio y se excreta hidrógeno. ¿Ya? Fíjense, entre túbulo contorneado proximal y asa de Henle, porción gruesa, el 90% de todo el sodio, cloro y potasio filtrado ya se ha reabsorbido. Es decir, no hemos perdido el 90%, apenas está circulando por el sistema tubular renal un 10% de lo filtrado. Entonces, esa es la capacidad. Si vemos nosotros este esquema, fíjense en la porción delgada del asa de Henle, sus células no tienen borde en cepillo, son casi células planas, pero sí son permeables al agua. Entonces sí se reabsorbe agua. En cambio, en la porción gruesa, fíjense, vuelven a ver las células grandes con borde en cepillo, con muchas mitocondrias, proteínas transportadoras, ATP, etcétera, y ahí se reabsorbe el 25% del sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato y magnesio. A diferencia de hace rato, fíjense, lo que ha quedado dentro del sistema tubular se hace acá hipoosmótico, está diluido, ¿ya? Entonces, ¿y por qué es hipoosmótico en la porción gruesa de la asa de Henle? Porque
esta es una porción impermeable al agua. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber esta reabsorción de solutos, pero no se reabsorbe agua. Y si bien se había concentrado el contenido tubular en la porción delgada del asa de Henle, en la porción gruesa se diluye. ¿Por qué? Porque en esta porción gruesa no hay permeabilidad al agua y por lo tanto, al reabsorberse gran cantidad de solutos, acá se queda diluido, por eso se dice hipoosmótico. Y lo único que se excreta en la porción gruesa de las ADGL es hidrógeno. Ojo, túbulo proximal, secreción de hidrógeno. Asa de Henle, porción gruesa, secreción de hidrógeno. Entonces, fíjense acá lo que sucede en esta asa de Henle. Hay diuréticos de asa, como la furosemida, el ácido etacrínico, la bumetanida, que producen una disminución del funcionamiento, un bloqueo de este transporte de sodio, cloro y potasio. O sea, al bloquearse esto, no se reabsorbe sodio, ¿ya? Se va a quedar en la luz tubular el sodio y por eso se va a producir diuresis, ¿ya? Es decir, se va a quedar más hiperosmótico dentro de la luz tubular y eso va a atraer agua y con ello se va a producir el fenómeno de diuresis, ¿no? por el uso de estos diuréticos de asa. En el asa de Henle bloquean este transporte de sodio, potasio y cloro, ¿no? Dos cloros, un sodio y un potasio que normalmente deben ingresar gracias a esta proteína y que después el potasio pueda ir a un lado o al otro lado. El sodio también puede intercambiarse por hidrógeno, fíjense, se reabsorbe sodio, se excreta hidrógeno, y ese mismo sodio puede, con transporte activo, intercambiarse por la bomba de sodio y potasio, reabsorberse un sodio y eliminarse un potasio, ¿no? O sea, excretarse un potasio. Entonces, estos diuréticos son los que actúan a este nivel, impidiendo esta reabsorción de estas cuatro sustancias, de estos cuatro iones, y eso va incrementando la osmolaridad de la luz tubular y atrayendo agua. Por eso se produce la diuresis en mayor cantidad. Veamos qué pasa en el túbulo contorneo distal. El túbulo contorneo distal tiene una parte inicial que ya sabemos es parte del complejo yuxtaglomerular. Y eso es importante para la retroalimentación de la tasa de filtración glomerular y del flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, las células que están en el complejo yuxtaglomerular, pues sabemos ya cómo funcionan, son muy sensibles a la concentración del sodio y cloro, y una vez que disminuye el sodio dentro de la luz tubular y así disminuido llega a la primera porción del túbulo contorneo distal, estimula la liberación de la renina que después va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1 y después por la enzima convertidora de angiotensinógeno se va a convertir el angiotensina 1 en angiotensina 2 que tiene un potente efecto vasoconstrictor, ¿verdad? Bien, pero en esta porción del túbulo contorneo distal hay reabsorción. Se sigue reabsorbiendo sodio, potasio y cloro. Y es una porción, al igual que la porción gruesa del asa de Henle, impermeable al agua y a la urea. Quiere decir que no reabsorbe agua, solo está reabsorbiendo sodio, cloro y potasio. Y a pesar de reabsorber sodio y cloro, que deberían producir ósmosis de agua, como es impermeable esta porción del túbulo al agua, entonces no puedes absorber, salvo, ¿ya? Salvo que haya presencia de hormona antidiurética, ¿ya?
La última porción del túbulo contorneo distal más el túbulo colector porción cortical tiene dos tipos celulares, ¿ya? Las células principales y las células intercaladas. Las células principales se ocupan de la reabsorción de sodio y excreción de potasio gracias a la bomba de ATPasa de sodio y potasio, que a su vez también es estimulada por la aldosterona. Esta aldosterona, además, va a producir en las células intercaladas la excreción de hidrógeno, porque va a haber una ATPasa de hidrógeno que se va a ocupar de la excreción de hidrógeno. Nuevamente, fíjense, otra porción del segmento tubular que excreta hidrógeno. Eso nos va a ayudar a entender cómo el riñón regula el equilibrio ácido-base después. La permeabilidad al agua está regulada por la hormona antidiurética. Cuando hay hormona antidiurética, aumenta la permeabilidad o se activa la permeabilidad y por lo tanto el agua es reabsorbida nuevamente y por eso se llama antidiurética, ¿verdad? Se opone a la diuresis. Entonces se reabsorbe mayor cantidad de agua, se ahorra esa cantidad de agua y esa cantidad de agua retorna a los capilares peritubulares y por ende a la sangre como tal. Entonces ya vamos a entender por qué, cuándo se estimula hormona antidiurética, ¿no? En qué situaciones es necesario que esa permeabilidad al agua se incremente y se produzcan las famosas orinas concentradas, quiere decir, hay eliminación de orina hiperosmolar. ¿Por qué? Porque la presencia de hormona antidiurética ha hecho que estas porciones tubulares renales sean permeables al agua y se esté ahorrando agua y no se esté eliminando en una orina diluida, sino se esté eliminando orinas concentradas. Bien, entonces la primera porción del túbulo distal hemos dicho que solamente se absorbe sodio, cloro, calcio, magnesio, ¿ya? No se absorbe agua, es impermeable al agua, hemos dicho. Y la última parte del túbulo colector, el túbulo distal, túbulo contorneo distal y el conducto colector, porción cortical, tiene dos tipos celulares que aquí los ven claramente, ¿no? Estas células más claritas, las células principales, que se ocupan de la reabsorción de sodio y cloro y lo intercambian por potasio, ¿ya? Y estas células intercaladas, fíjense, que también reabsorben potasio bicarbonato, pero que excretan hidrógeno, ¿no? Y la reabsorción de agua está mediada por la hormona antidiurética. Normalmente no es permeable, pero cuando hay hormona antidiurética se hace permeable al agua, ¿ya? Entonces, en el túbulo contorneo distal actúan los famosos diuréticos tiacídicos, fíjense. Entonces, y nuevamente estos diuréticos tiacídicos bloquean en el túbulo contorneo distal esta proteína, ¿ya? El mecanismo de transporte del cloruro de sodio, se transportan hacia la célula por un cotransportador. Este es el cotransportador de sodio y cloro. Este cotransportador es inhibido por los diuréticos tiacídicos, ¿ya? Y el sodio es bombeado fuera de la célula luego por una ATPasa de sodio-potasio y el cloro puede difundir a través de los canales de cloro. Perdón un ratito. Van a desenchufar. Ya, ahora sí. Esta es primera porción del túbulo contorneo distal. ¿Qué sucede en la porción final del túbulo colector y el conducto túbulo contorneo distal, ¿no? Ahí fíjense, tenemos antagonistas de la aldosterona. La aldosterona con las células principales producían la reabsorción de sodio intercambiándolo por potasio.
Estos diuréticos son antagonistas de la aldosterona, por lo tanto, la espironolactona y la eplenorenona van a disminuir la reabsorción de este sodio y también otros diuréticos que son los bloqueantes de los canales de sodio, como la amilorida y el triamtereno, van a impedir que el sodio ingrese a la célula por sus canales de sodio y todo esto va a redundar en un incremento de la concentración de sodio dentro del túbulo y el movimiento osmótico de agua hacia la luz tubular. Si nos acordamos bien de todo esto que estamos viendo, ya estamos entendiendo cómo funcionan los diuréticos, ¿verdad? En general, los diuréticos impiden la reabsorción de sodio y cloro en distintas porciones del sistema tubular renal. Y al impedir esto, aumentan la osmolaridad en la luz tubular, atraen agua consigo y esa agua en gran cantidad se va a ir a la orina, ¿ya? Junto con ese sodio y ese cloro que no se han reabsorbido. ¿Ok? Entonces, ya empezamos a entender que la mayor parte de los diuréticos tienen la función de evitar la reabsorción de sodio y cloro y por lo tanto generar una hiperosmolaridad en la luz tubular renal que va a atraer agua para llevarse consigo. Ahora, hay una última porción que nos falta ver, que es el conducto colector, porción medular, ¿no? Estamos refiriéndonos a esta parte. Fíjense, ahí nuevamente hay reabsorción de agua. Se dice que hasta el 10% del sodio y agua filtrados se reabsorben acá. Esta es la parte que determina la excreción final de agua y solutos, ¿ya? La permeabilidad al agua, sin embargo, está regulada también por la hormona antidiurética, es decir, que si hay hormona antidiurética no se va reabsor- mm, se va a hacer permeable y se va a reabsorber mayor cantidad de agua más bien acá, ¿ya? Entonces, existe en esta porción una permeabilidad a la urea que es importante porque gracias a esta permeabilidad a la urea, fíjense, se va a reabsorber urea. Esta urea va a entrar al intersticio, va a incrementar la osmolaridad del intersticio y esta urea va a volverse a ingresar hacia el asa de Henle y va a recircular, fíjense, se va a reabsorber acá, va a incrementar la osmolaridad del intersticio renal y se va a reabsorber otra vez en el túbulo, en el asa de Henle, va a circular nuevamente y va, pues, otra vez va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, esta recirculación de la urea es importante, como vamos a ver en el siguiente capítulo, para la concentración de la orina, porque gracias a que incrementa la osmolaridad del intersticio, entonces también, cuando hay hormona antidiurética, esa, esa agua se va a reabsorber totalmente acá. Hay excreción de hidrógeno. Fíjense otra vez, otra porción del sistema tubular renal que excreta hidrógeno participando en el equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces se reabsorbe sodio-cloro, agua mediado por la hormona antidiurética, se reabsorbe urea que va a recircular y va a ayudar a mantener y a incrementar la hiperosmolaridad del intersticio renal, se va a reabsorber bicarbonato y se excreta hidrógeno. Importantes estos dos para el equilibrio ácido-base en el organismo. Bien, entonces ahí tienen un resumen de lo que podríamos mencionar nosotros. Esto es obviamente de otra bibliografía, donde aquí está la filtración, el glomérulo, el capilar glomerular, y vamos viendo, ¿no?, cómo en el túbulo contorneo proximal, fíjense, se reabsorbe sodio, cloro, potasio, se, se excreta amonio, ¿sí? Se reabsorbe toda la glucosa, los aminoácidos, fosfatos que se han filtrado.
con transporte activo secundario. Se reabsorbe cloro, agua, urea, ¿ya? Pero se excretan productos del metabolismo, ¿no? El ácido paraaminobutírico y eh, inclusive pueden ser excretados en esta porción del túbulo contorneado. Viene el asa de Henle, porción delgada, solamente hay reabsorción de agua, hemos dicho acá. Y cuando llegamos a la porción gruesa, fíjense otra vez, sodio, cloro se reabsorbe, calcio, magnesio se reabsorbe, pero esta porción es impermeable al agua. No está regulada por la hormona antidiurética. Esta porción es la porción de dilución de la asa de Henle, quiere decir que como no se reabsorbe agua, todo lo que aquí llega se va a diluir, ¿ya? Se va a diluir y en vez de ser 300 miliosmoles, pues va a llegar a ser hasta 100 miliosmoles. Acá es un líquido hipoosmótico que se va. Túbulo contorneado distal, primera porción, eso es sistema, hemos dicho, renina, angiotensina, aldosterona. Y fíjense, hay un transporte activo de sodio, cloro, pero esto es impermeable al agua, mediado por hormona antidiurética, ¿no? Hay excreción de potasio, hay reabsorción de sodio, se reabsorbe cloro y agua si es que hay hormona antidiurética, se reabsorbe potasio. Y en la última porción del túbulo colector, porción medular, se excreta hidrógeno, se reabsorbe sodio, se reabsorbe cloro y la urea, que hemos dicho que se reabsorbe y va a recircular, ¿verdad? Va a aumentar la hiperosmolaridad del intersticio y va a volver a reabsorberse hacia el asa de Henle y va a volver a circular y otra vez va a ser esa recirculación de la urea. En lo que respecta a agua, fíjense, en túbulo contorneado proximal, 65%. En la porción delgada del asa de Henle, aquí nos dice 10%. Toda esta porción con rojo que ven ustedes acá de la porción gruesa del asa de Henle y la última porción ascendente delgada, es impermeable al agua. Por eso se habla de este es el segmento de dilución, ¿verdad? Porque como no se reabsorbe agua, pero se reabsorben solutos, acá queda hipoosmolar el contenido, ¿ya? Luego vuelve a reabsorberse agua en la primera porción del túbulo proximal, pero en la porción final del túbulo distal, perdón, y la porción cortical del túbulo colector, y la porción medular del túbulo colector, toda la permeabilidad al agua está mediada por la hormona antidiurética, ¿no? Cuando hay hormona antidiurética, se reabsorbe en cantidad todo lo que queda de agua, ¿ya? O sea, hay una antidiuresis máxima y apenas se elimina el 5% del agua filtrada. ¿Ya? Entonces, es una orina concentrada y hay tres mecanismos que van a contribuir a esa concentración de orina, ¿no? Entonces, ahorita ya nos damos cuenta de uno de ellos. Para producir orina concentrada tiene que haber hormona antidiurética. Eso es importantísimo. Si no hay hormona antidiurética, no podemos concentrar orina. Segundo, la recirculación de la urea, que hace hiperosmolar el intersticio. Entonces es un segundo factor que promueve concentración. Y tercero, estos vasos rectos que se relacionan con los asas de Henle profundas en la parte medular del riñón son los que también mantienen la hiperosmolaridad del intersticio y por lo tanto contribuyen a la concentración de la orina. Como si hemos adelantado algo del siguiente tema. Y acá tienen un resumen de lo que puede suceder. Vamos a mover esto un ratito. Con la concentración de diferentes solutos en los diferentes segmentos tubulares en relación con el plasma, ¿no? Cuando el valor es de 1, quiere decir que aquí, por ejemplo, en el túbulo proximal
pese a que hay gran reabsorción de sodio, cloro, potasio, fíjense, el valor es 1, quiere decir que en la misma concentración en el túbulo proximal que en el plasma sanguíneo. En cambio, glucosa, proteínas, aminoácidos que son reabsorbidos fuertemente, caen, son menos de 1 su valor, ¿no? Entonces aquí hay mucha menos cantidad que en el plasma, ¿ya? Y algunas otras que aumentan su concentración comparados con el plasma, ¿no? Por ejemplo, urea, creatinina, inulina, ácido paramino butírico, están en concentraciones mayores porque acá se están, eh, digamos, en estas porciones cambiando la concentración, ¿no? Entonces, lo que sucede con el bicarbonato, fíjense, en el asa de Henle es distinto, en el túbulo distal empieza a dispararse lo que es el potasio, en el conducto colector hay excreción de estas sustancias y por lo tanto pues, la concentración en el túbulo renal va a ser mucho mayor que en el plasma. Cuando hay más reabsorción, la concentración va a ser mucho menor que en el plasma, ¿no? Entonces, eso es lo que indican este gráfico con los distintos colores que vemos ahí. Bien, la presión arterial tiene un efecto en esto de la filtración, reabsorción y excreción. Cada vez que aumenta la presión arterial, se incrementa la excreción renal de sodio y eso se denomina natriuresis por presión. O sea, mayor presión arterial, mayor presión hidrostática capilar, mayor presión hidrostática intersticial y difusión del sodio hacia la luz tubular. Entonces, ese incremento de la presión arterial también disminuye la angiotensina 2, por lo tanto va a haber menos reabsorción de agua. Entonces, ambos fenómenos, el aumento de la presión arterial y la disminución de la angiotensina 2, ¿no? Entonces se estimula la secreción de aldosterona y se reabsorbe sodio y se excreta, se intercambia por potasio, ¿no? Entonces, el, el efecto de la presión arterial y la angiotensina 2 también se suma al de la aldosterona, ¿no? Cuando aumenta la concentración de angiotensina 2, se estimula la liberación de aldosterona. Entonces, eso para compensar la natriuresis por presión, porque la natriuresis por presión te regula la presión arterial elevada, que se ha elevado en un momento, pero estás perdiendo sodio. Entonces, una vez que ya está regulado, se tiene que estimular la aldosterona para reabsorber sodio y nuevamente equilibrar, digamos, la presión arterial. Y la regulación hormonal, que es lo último que ya estamos viendo en este capítulo, la aldosterona ya sabemos que es estimulada por la angiotensina 2, actúa sobre las células principales de los túbulos colectores corticales y del túbulo contorneo distal, la última porción, perdón. Esta aldosterona hace que estas células principales aumenten la reabsorción de sodio y lo intercambien por potasio. Estimulan la bomba de sodio y potasio y el efecto es un aumento de la permeabilidad al sodio, ¿no? La angiotensina 2 también tiene un efecto de aumentar la reabsorción de sodio y agua y a su vez estimular la secreción de aldosterona que va a incrementar todavía la reabsorción de sodio. Y la angiotensina 2 es un vasoconstrictor potente, también va a producir vasoconstricción de las arteriolas eferentes y eso va a disminuir el flujo sanguíneo para el tejido renal y ya sabemos lo que ocurre con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La hormona antidiurética es importante, hemos dicho, para las orinas concentradas, aumenta la reabsorción de agua, aumenta la permeabilidad
al agua en el túbulo distal y en los túbulos colectores, útil para la producción de orina concentrada, reiteramos, porque cuando disminuye, cuando no hay hormona antidiurética, más bien el riñón tiende a producir orinas diluidas. El péptido auricular natriurético, cada vez que aumenta el volumen sanguíneo, aumenta el péptido auricular natriurético que va a disminuir la reabsorción de sodio y agua en el túbulo colector. Este péptido auricular, ¿dónde se estimula? Por el abombamiento que produce el volumen sanguíneo a nivel auricular. Entonces, es, este péptido se activa por ello y su efecto es producir natriuresis en el túbulo colector. Ahora, la hormona paratiroidea también participa, porque hemos visto que participa en la reabsorción de calcio en el asa de Henle, en el túbulo distal, inhibe la reabsorción de fosfatos en el túbulo proximal y estimula la reabsorción de magnesio en el asa de Henle. Cuando hay hormona paratiroidea, se incrementan estos procesos. Y la estimulación simpática, ¿no? Que produciendo la vasoconstricción va a disminuir la excreción de sodio y agua, va a producir una mayor reabsorción de sodio proximal y en la asa de Henle, y puede aumentar la liberación de renina, que a su vez va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona también. Ahí tienen un resumen de la regulación hormonal. La aldosterona, túbulo y conducto colector, aumentan la absorción de sodio, cloro y agua, aumentan excreción de potasio. La angiotensina 2 actúa en el túbulo próximo. Asa de Henle, porción gruesa, túbulo distal y túbulo colector, aumentando la reabsorción de agua, de sodio, cloro y agua y la excreción de hidrógeno. La hormona antidiurética en el túbulo distal, túbulo conducto colector, aumenta la reabsorción de agua. El péptido auricular actúa en el túbulo distal y túbulo conducto colector, disminuyendo la reabsorción de sodio y cloro. Y la hormona paratiroidea en el túbulo proximal, porción gruesa del asa de Henle, túbulo distal, disminuyendo la reabsorción de fosfato, pero aumentando la reabsorción de calcio, ¿no? Entonces, y magnesio más inclusive. Entonces, es un resumen de todo lo que sucede en cuanto a los procesos de reabsorción y excreción renal. Entonces, si tienen alguna consulta, pues estamos a su disposición. En la presentación está en el Classroom también disponible para ustedes, para, si quieren repasarla. Eh, si no hay ninguna consulta, nuestra siguiente clase estaríamos haciéndola el miércoles con la producción de orinas diluidas y orinas concentradas por el riñón. Bien, entonces, como no hay consultas, pues nos damos por concluida esta clase. Nos vemos el día miércoles a las 7 menos cuarto. Gracias por su presencia en esta clase. Gracias, doctor. Hasta la próxima clase. Hasta luego, Muchas doctor. gracias, doctor. Hasta luego. Tengan un buen inicio de semana.